de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas podrá amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre su cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad. Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos vais a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: Te aseguro que tú hoy esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras.
Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos. Mandaba por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pero lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose en pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por manos humanas. En 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegaba una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes solimentaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tocó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucificadlo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho?
Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del patio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaban a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se lleva cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose. A otros has salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre le sujetaba una caña, y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó, decidió ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana, y lo puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En 2 ocasiones escuchamos el relato íntegro de la pasión y muerte de Jesús. Una vez es en el Domingo de Ramos, la acabamos de escuchar, y volveremos a escuchar la pasión, en esa ocasión según San Juan, el día de Viernes Santo. Cada vez que leemos la historia de la pasión, hay gente que me dice: es que el Evangelio del Domingo de Ramos y el Evangelio del Viernes Santo, como se lee la pasión, son muy largos. No tanto. Lo que fue larga fue la pasión. Nosotros la aguantamos 10-15 minutos, pero larga la pasión. Imaginen, desde la cena del jueves hasta el mediodía del viernes,
casi 24 horas, y todo lo que pasó ahí. El desprecio, la burla, la flagelación, el camino por la cruz, Cristo en tales condiciones que hasta le tienen que poner a Simón de Cirene porque ya no llegaba. Y lo que fue finalmente la terrible agonía en la cruz. Los médicos, los forenses, dicen que la muerte en cruz es uno de los suplicios más terribles, porque al final el crucificado muere en una mezcla de dolor y de asfixia. Un cuerpo colgado en la cruz es un cuerpo que pierde su capacidad de respirar. El propio peso del cuerpo hace que la capacidad pulmonar quede muy disminuida. Y la única posibilidad que tiene el reo el crucificado de respirar es hacer fuerza con las manos, levantarse un poquito y coger algo de aire. Pero levantarse con las manos supone un desgarro horroroso y un dolor tremendo. Por tanto, el crucificado muere entre el dolor y la asfixia. Por eso, era una obra de misericordia cuando los crucificados llevaban tiempo en la cruz y tardaban en morir. Era una obra de misericordia fracturar en las piernas, porque así no podían apoyarse en los pies para levantarse un poco y morían antes. Es terrible el precio que quiso pagar Cristo, el que no tenía pecado, por los pecados de todos. Miren, si Dios no podía habernos regalado la redención de 1000 maneras, Dios todo lo puede. Pero fue Dios el que quiso regalarnos la redención a costa de la muerte de su Hijo y de una muerte en la cruz, que si físicamente era terrible, moralmente la cruz era el castigo de los últimos. Para Israel, un crucificado era ciertamente un abandonado de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, se abaja física, moralmente, para hacernos entender el amor de Dios y lo que Dios regala a su pueblo, ofreciéndole la salvación. La salvación es un ofrecimiento de Dios. Dios la ofrece. Cristo da la vida para el que quiera tomarla. La salvación se ofrece, pero no es obligatoria. Alguna vez os he dicho que es realmente curioso que los 3 días más fundamentales de la vida del cristiano, jueves, viernes, sábado santo, celebración de la cena, celebración de la muerte, vigilia pascual, no sean días de precepto, no lo son. Todavía hay gente que me pregunta, ¿el jueves santo hay obligación? No. ¿Son obligatorios los oficios del viernes? Tampoco. ¿Y la vigilia pascual? Tampoco. Es, yo creo, la forma que tiene Dios de decirnos, todo es gratis. El que quiera, que lo recoja. La última cena, gratis. La muerte, gratis. El gozo de la Pascua, gratis. El que quiera, que lo tome. El que no, que lo deje. Yo ciertamente os invito, me invito a que lo tomemos. Van a ser días intensos en los que se nos va a ofrecer la posibilidad de estar muy cerca de Jesús. Sabéis que, al igual que estos 2 años últimos, tendremos con nosotros unas familias de Reino Christi, vendrá con ellas el padre Diego, vendrán también 2 seminaristas, y por aquí, como estos años de atrás, pues irán apareciendo para acompañarnos, ayudarnos en la oración y ayudarnos en las celebraciones. Pero todo es gratis, ¿eh? Y nadie tiene obligación.
El que viene, viene por amor y viene por responder a la entrega del Señor. Pero aquí nada se trata. Días bonitos en los que nos iremos encontrando. Las celebraciones las voy a repartir con el Padre Diego. Yo me encargaré del Jueves Santo y del Domingo de Pascua. El Padre Diego posiblemente celebrará el viernes de la vigilia. Pero bueno, ya sabéis que voy y vengo y paso y no me detengo. Feliz semana para todos y os animo a vivirla de verdad como tenemos que vivir a los creyentes, agradecidos, entregados por el gran amor de Cristo.